Mi nombre es Gabriel Mendoza y durante los últimos 6 meses he vivido la mentira más dolorosa de mi vida, observando cómo mi hermano mayor destruía sistemáticamente el legado que nuestro padre había construido durante 40 años. Mientras me dirigía a la oficina del notario esa mañana de octubre, apreté el maletín de cuero que contenía documentos que cambiarían todo para siempre. La muerte de nuestro padre, don Eduardo Mendoza, había sido súbita. Un infarto masivo durante una reunión de negocios que nos dejó a mi hermano Roberto y a mí huérfanos a los 35 y 28 años respectivamente. Roberto había tomado inmediatamente el control de Constructora Mendoza, la empresa familiar que había generado una fortuna de $80 millones en bienes raíces y desarrollo urbano. Gabriel, me había dicho Roberto después del funeral, su brazo pesado sobre mi hombro en un gesto que parecía protector pero que ahora reconocía como posesivo. Sé que estos han sido momentos difíciles, pero alguien tiene que tomar las riendas de la empresa. Papá siempre confió en mi experiencia en los negocios. Durante toda nuestra infancia, Roberto había sido el hijo dorado. Estudió administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, había trabajado en la empresa familiar desde los 22 años, y siempre se presentaba en las juntas familiares con trajes caros y proyecciones financieras impresionantes. Yo, por el contrario, había estudiado arquitectura, había trabajado en firmas independientes, y solo ocasionalmente colaboraba con Constructora Mendoza en proyectos de diseño específicos. Por supuesto, había respondido en el funeral, mi mente demasiado nublada por el dolor para procesar completamente las implicaciones de sus palabras. Durante las primeras semanas después de la muerte de papá, Roberto manejó todos los aspectos legales. No te preocupes por los detalles burocráticos, me decía cuando yo preguntaba sobre el testamento o los trámites legales. Yo me encargo de todo. Tú concéntrate en el duelo. Era una estrategia brillante, en retrospectiva. Mientras yo procesaba la pérdida de nuestro padre, Roberto se movía sistemáticamente para consolidar su control sobre el imperio familiar. La primera señal de alarma llegó 3 meses después del funeral, cuando intenté acceder a las cuentas bancarias corporativas para revisar algunos proyectos en los que había estado trabajando directamente con papá. Lo siento, señor Mendoza, me había dicho la gerente del banco. Solo el señor Roberto Mendoza tiene autorización para acceder a estas cuentas según los documentos testamentarios que presentó. ¿Documentos testamentarios?, pregunté confundido. Sí. El testamento establece claramente que Roberto Mendoza hereda la totalidad de Constructora Mendoza y sus activos asociados. Esa noche confronté a Roberto en su nueva oficina, la que había sido de nuestro padre. Había redecorado completamente el espacio, eliminando las fotos familiares y reemplazándolas con diplomas y reconocimientos empresariales. Roberto, fui al banco hoy. Me dijeron que no tengo acceso a ninguna cuenta de la empresa. Roberto levantó la vista de su computadora, su expresión una mezcla de paciencia forzada y condescendencia. Gabriel, hermano, entiendo que esto sea difícil de aceptar, pero papá fue muy claro en sus últimas voluntades. Sacó una carpeta de su escritorio y la deslizó hacia mí. Aquí está el testamento oficial. Como puedes ver, papá me dejó Constructora Mendoza y todos sus activos. Leí el documento, mi corazón hundiéndose con cada línea. Efectivamente, establecía que Roberto heredaba el 95% de la empresa y yo recibía únicamente una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad, valorada en aproximadamente $200,000. Pero Roberto, yo trabajé en varios proyectos importantes con papá. Diseñé el complejo residencial Los Pinos, el centro comercial Plaza Norte. Como empleado, me interrumpió Roberto. Papá siempre fue claro en que yo era quien tenía la visión empresarial para dirigir la compañía. Tú eres brillante como arquitecto, pero los negocios requieren otro tipo de mentalidad. Durante los meses siguientes, Roberto transformó Constructora Mendoza según su visión. Despidió a empleados que habían trabajado con papá durante décadas, canceló proyectos que consideraba poco rentables, y comenzó a enfocarse exclusivamente en desarrollos de lujo que generaran márgenes de ganancia más altos. Es simple matemática de negocios, me explicó durante una de nuestras cenas familiares mensuales. Papá era demasiado sentimental. Mantenía proyectos de vivienda social que apenas generaban utilidades. Yo estoy optimizando la operación. Lo que Roberto no sabía era que esos proyectos de vivienda social,
Eran en realidad parte de una estrategia más amplia que papá había desarrollado durante años. Tenían contratos gubernamentales a largo plazo que garantizaban ingresos estables, y más importante, mantenían las relaciones políticas que permitían a Constructora Mendoza obtener los permisos y licencias necesarios para los proyectos más grandes. Pero había algo más que Roberto no sabía. Algo que papá me había entregado en secreto durante su última visita a mi apartamento, 2 semanas antes de su muerte. Flashback de hace 6 meses. Mi padre se veía cansado mientras se sentaba en mi pequeña sala de estar, muy diferente al hombre fuerte y decidido que había conocido toda mi vida. Gabriel, me había dicho esa noche, necesito darte algo importante. Y necesito que me prometas que no lo abrirás hasta que sea absolutamente necesario. Me había entregado un sobresellado con cera roja, marcado con el sello oficial de su notario personal. ¿Qué es esto, papá? Esperemos que nunca necesites averiguarlo, había respondido con una sonrisa triste. Pero si alguna vez sientes que el legado de nuestra familia está en peligro, ábrelo. Fin del flashback. Durante meses, el sobre había permanecido guardado en mi caja fuerte personal. Pero conforme observaba las decisiones de Roberto, conforme veía cómo estaba destruyendo relaciones que papá había construido durante décadas, conforme escuchaba las quejas de ex empleados y socios comerciales, sabía que había llegado el momento. La gota que derramó el vaso llegó cuando Roberto anunció que iba a vender el terreno donde papá había planeado construir un centro comunitario en honor a nuestra madre fallecida. Es una inversión sentimental sin sentido comercial, había declarado durante una junta con los accionistas minoritarios. Podemos obtener $15 millones vendiéndoselo a un desarrollador de centros comerciales. Esa noche, finalmente abrí el sobre. Dentro había un documento que me dejó sin respiración, un testamento fechado una semana antes de la muerte de papá, completamente diferente al que Roberto había presentado. En este documento, yo heredaba el 60% de Constructora Mendoza, Roberto recibía el 35%, y el 5% restante se destinaba a un fondo para empleados. Pero más importante aún, había una carta personal de papá explicando sus razones. Gabriel, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal con mis planes originales. Roberto es brillante en los negocios, pero carece de la visión humanitaria que siempre fue el corazón de nuestra empresa. Tú entiendes que construir no es solo sobre ganancias, sino sobre construir comunidades. La carta continuaba explicando que papá había mantenido 2 testamentos, uno que Roberto conocía, diseñado para darle falsa seguridad, y el verdadero, que reflejaba sus deseos reales. Sabía que Roberto intentaría tomar control inmediato si supiera la verdad. Este sistema le dará tiempo de mostrar sus verdaderas intenciones. Al día siguiente, contacté al notario cuyo nombre aparecía en el documento. La reunión se programó para el viernes siguiente, e invité a Roberto bajo el pretexto de discutir algunos detalles finales sobre la propiedad que había heredado. Roberto llegó a la oficina del notario con su aire habitual de autoridad, vestido con un traje italiano que probablemente costaba más que el salario mensual de sus empleados. Gabriel me saludó con esa sonrisa condescendiente. Espero que finalmente estés listo para aceptar la realidad y trabajar conmigo en lugar de cuestionar las decisiones de papá. El notario, el licenciado Ramírez, un hombre mayor que había conocido a nuestra familia durante décadas, nos invitó a sentarnos. Señores Mendoza, comenzó. Gabriel me contactó porque aparentemente hay algunas discrepancias en los documentos testamentarios que necesitamos aclarar. Roberto se irguió en su silla. No hay discrepancias. El testamento fue muy claro. Roberto, dije manteniendo mi voz calmada, ¿estás completamente seguro de que el testamento que presentaste es el último que papá firmó? Por supuesto que sí, respondió con irritación. Papá siempre me prefirió a mí. Por eso me dejó todo en el testamento. Siempre confió en mi capacidad empresarial. Saqué el sobresellado de mi maletín y lo coloqué sobre el escritorio del notario. Licenciado Ramírez, ¿podría revisar este documento que papá me entregó personalmente 2 semanas antes de su muerte? El notario tomó el sobre, examinó el sello de cera, y comenzó a leer el contenido. Su expresión cambió gradualmente de neutral a sorprendida. Esto cambia completamente la situación, murmuró. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Significa, dijo el licenciado Ramírez,
que este testamento está fechado una semana después del que usted presentó, señor Roberto. Según la ley, este sería el documento testamentario válido. La cara de Roberto se puso pálida. Eso es imposible. Yo estuve con papá cuando firmó su testamento final. ¿Te refieres al testamento falso? Pregunté suavemente. ¿Falso? Roberto se levantó de su silla. ¿Qué estás insinuando? Saqué la carta personal de papá y la coloqué frente a él. Lee esto, Roberto. Observé mientras Roberto leía la carta, su rostro pasando por una gama completa de emociones, confusión, incredulidad, y finalmente, furia y desesperación. Esto no puede ser legal, murmuró. Yo he estado manejando la empresa durante 6 meses. He tomado decisiones, he firmado contratos. Todos bajo autoridad falsa, completé. Y ahora tenemos que revisar cada decisión que has tomado. El licenciado Ramírez intervino. Señor Roberto, necesitaremos una auditoría completa de todas las transacciones realizadas desde la fecha de fallecimiento de su padre. Y por supuesto, el control de la empresa debe transferirse inmediatamente al heredero legítimo. Roberto se dejó caer en su silla, la realidad finalmente penetrando su shock inicial. Gabriel, su voz ahora temblaba, somos hermanos. Podemos trabajar juntos. No necesitas hacer esto. Roberto, respondí, durante 6 meses has demostrado exactamente por qué papá tomó esta decisión. Has despedido empleados leales, has cancelado proyectos comunitarios, has priorizado las ganancias sobre las personas. Saqué otro documento de mi maletín. Pero papá también era sabio. No quería destruir nuestra relación familiar. Le mostré una cláusula especial en el testamento que establecía que Roberto podría mantener una posición ejecutiva en la empresa si aceptaba trabajar bajo mi dirección y si se comprometía a respetar los valores fundamentales de Constructora Mendoza. La elección es tuya, le dije. Podemos reconstruir la empresa juntos, o puedes luchar contra esto en tribunales durante años mientras la empresa se desmorona. Roberto miró el documento durante varios minutos en silencio. ¿Qué garantías tengo de que no me despedirás por venganza?, preguntó finalmente. La misma garantía que yo tuve durante 6 meses mientras pensaba que papá no me había dejado nada, la confianza familiar. 3 meses después, Roberto y yo habíamos logrado estabilizar Constructora Mendoza. Reinstalamos a los empleados despedidos, reanudamos los proyectos comunitarios, y comenzamos la construcción del centro comunitario en honor a mamá. Roberto, sorprendentemente, demostró ser un valioso director de operaciones una vez que entendió que el éxito empresarial y la responsabilidad social no eran mutuamente excluyentes. La empresa no solo recuperó su reputación, sino que creció un 25% en el primer año bajo mi liderazgo, precisamente porque pudimos combinar la eficiencia empresarial de Roberto con la visión humanitaria que papá había valorado. En el escritorio de mi nueva oficina, junto a las fotos familiares que Roberto había quitado, mantengo enmarcada la última línea de la carta de papá. El verdadero éxito se mide no por lo que acumulas, sino por lo que construyes para las generaciones futuras. Porque a veces la herencia más valiosa no es el dinero, sino los valores, y la sabiduría para saber cuándo usarlos.